Gloria a Dios. Vamos a cantar una más, hermanos. Dios nos ha dado promesas. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Gusto de saludarles, Señor les bendiga. Amén. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Y qué bueno estar reunidos una vez más en esta tarde, ¿no es cierto? Y quiero felicitarles, porque ustedes son valientes. Valientes de venirme a escuchar otra vez hoy. Pero bien, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y damos gracias a Dios. Forman parte del remanente. Amén. Remanente. Amén. Saben que hay un remanente dentro del remanente, ¿no es cierto? Ustedes son parte del remanente del remanente. Amén. Bien, vamos a tener otro tema muy importante en esta tarde. Esta mañana vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué estuvimos estudiando esta mañana? El título del tema, ¿cuál era? La familia fuerte. Fuerte o poderosa. ¿Familias qué? Poderosa. Fuertes, poderosas. Sí, poderosas, pero ¿qué más? Familias ricas y poderosas. ¿no es cierto? Ricas y poderosas. ¿Saben algo? Dicen que el archivo, o sea, la mente, solamente tenemos la capacidad para poder escuchar el 20% de lo que se dice. ¿Por qué? No porque no tengamos, esta mañana hablábamos de la gran capacidad de la mente, ¿no es cierto? Así es, que tenemos una No porque somos perezosos, ¿verdad? Entonces nuestra mente es perezosa, entonces tenemos que despertar y desempolvarla, decíamos, ¿verdad? Entonces no es fácil,
Pero quiero decir algo muy importante y vamos a tener el tema, ¿verdad? Los grandes empresarios de Dios es el tema de esta tarde. Los bienes que dijimos, generacionales. Ahora, quiero que veamos algo muy importante. Ustedes saben quiénes son los hombres más ricos del mundo. Bueno, hay varios, pero quiero mencionar solamente 3. Un paisano de mis hermanos allá, ¿verdad? De Chiapas, normalmente más al norte. ¿Cómo? Carlos Slim. Uno de ellos es Bill Gates, ¿verdad? Dice que su fortuna son 69.800 millones de dólares. Pobrecito, está en quiebra, ¿verdad? Luego tenemos también a Carlos Slim. Él tiene su fortuna de 73.000 millones de dólares, bajó a 69.100 millones de dólares. Y todavía sigue en el segundo lugar. Luego tenemos al tercero, que es Amancio Ortega, el dueño de las ropas Zara, ¿verdad? Español. Él tiene 31 mil millones de dólares. Pero no vamos a hablar de ellos hoy. Vamos a hablar de los empresarios de Dios. Y nosotros podríamos ver algo muy importante. Hombres ricos, hay un dicho, creo que hubo un programa en cierta oportunidad también que se llamaba Ricos y Famosos, ¿no es cierto? Sin embargo, y ahí está la galería de los grandes hombres, los grandes famosos, pero en el reino de Dios también está la gran galería de los hombres de Dios. Y en la Biblia nosotros tenemos esa galería. ¿Dónde está esa galería? Hebreos 11, ¿no es cierto? Ahí está, por la fe, y cada uno de ellos. Y lo más importante es que ustedes y yo tenemos la oportunidad de estar en esa galería también. Amén. ¿Verdad? Los hombres de qué? Hombres y mujeres de fe, que es lo que nos presenta la palabra de Dios. La crisis de las familias. Bueno, esto ya lo vimos esta mañana, aquí estamos. Dice, vamos a hablar acerca de ¿quién? De Abraham. Abraham, un gran empresario de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Génesis capítulo 13 y el versículo 2, ¿cómo dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Abraham, ¿qué? Se había hecho, ¿cómo dice? Muy rico. En otra versión dice riquísimo. ¿En qué? En ganado, plata y oro. Y cuando está hablando la palabra rico, está utilizando también una palabra que en hebreo quiere decir pesado. O sea, le pesaban las bolsas de tanta plata que tenía, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra rico, pesado. Entonces quiere decir que era uno de los hombres más ricos de ese tiempo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Job? No voy a hablar de Job. Job dice que no había otro hombre más rico en toda la tierra que Job. ¿Por qué el pasado era así y ahora es diferente? Vale la pena analizar por qué, ¿no es cierto? Pero ahora veamos algunas cosas. ¿Quién era Abraham? Dice Génesis 24:1, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice las Sagradas Escrituras. Abraham era, como dice, viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham ¿en cuánto? En todo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos encontrar en este personaje que Dios escogió y Dios llamó con un propósito? Y es lo que vamos a ver en esta tarde, hablando acerca de los grandes empresarios y cómo nosotros podemos aprender grandes lecciones a través de ellos. En un principio, Dios, nos dice la palabra, era un príncipe de Dios, así era reconocido, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Génesis capítulo 23, versículo 2, versículos 5 y 6. Estoy corriendo un poquito más rápido ahora porque ya comenzamos un poquito más tarde, ¿verdad? Y ya me habían dicho que teníamos que terminar a la puesta del sol. Alguien me lo dijo, no está ahora aquí. Es que puedo seguir. No, aquí está. No, a la puesta del sol vamos a hacer una pausa y después seguimos hasta la medianoche, ¿verdad? Amén. Que no vaya a haber ningún eutico acá esta tarde también. Pero bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Veamos lo que nos dice en el libro de Génesis, capítulo 23. Los hititas, en la versión La Biblia al Día, dice: los hititas le respondieron: escúchanos, Señor, tú eres, ¿qué cosa? Un príncipe poderoso entre nosotros. Pero ahora
Vean algo muy importante. ¿Saben ustedes? La Biblia dice que Abraham era un príncipe. Un príncipe. ¿Por qué un príncipe? Porque el rey, ¿quién es? Jesucristo. Es Dios el Padre. Él es el rey. Y nosotros somos hijos del Rey de Reyes, ¿verdad? Y por lo tanto, la palabra del Señor, y esta mañana veíamos, el versículo de 1 de Juan, capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado, que el Padre, que seamos, que dice, hijos de Dios, y si hijos, ¿qué? También herederos. Y entonces ahora nosotros somos hijos no de Bill Gates, no somos de Slim y todos los demás. No, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Amén. Y ahora vamos a ver, por lo tanto, somos príncipes y princesas. Somos príncipes y princesas. Lo estuvimos viendo el sábado que estuve también la vez anterior, ¿no es cierto? Y a mí me gusta hablar de eso. Tenemos que, ¿por qué? Me gusta siempre hablar y hablar, bombardear. ¿Por qué? Porque tiene que entrar en nuestra mente que eso es así. Porque no vivimos a la altura muchas veces. Y nos creemos que somos pobres. Y todavía por ahí escuché, ¿verdad? Como al mediodía alguien que decía que somos pobres, ¿verdad? No sé si... Entonces, ¿por qué? ¿Seguimos siendo pobres? No, no somos pobres. Somos ricos. Bueno, desde el otro punto de vista vamos a ver en esta tarde también. Ahora bien, entonces ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera, la versión del 95 dice, óyenos, Señor nuestro, tú eres, ¿qué cosa? Un príncipe de quién? De Dios entre nosotros. Quiere decir que todos sus vecinos lo reconocían a él, que él era superior a todos los demás y que realmente su poderío y su señorío que él tenía era superior porque él era príncipe del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y eso es también lo maravilloso que tú y yo podemos llegar a ser, príncipes y princesas ¿de quién? Del Señor. Amén. La pregunta es, ¿nuestros vecinos reconocen que somos príncipes y princesas? ¿Y que somos hijos e hijas de Dios? Amén. Ahora, aquí hay una gran diferencia entre el ser y el hacer. No importa, yo diría, ¿qué es más importante? ¿Ser o hacer? Ser. Ser. Porque el hacer puede ser que yo actúe de una manera que realmente no lo soy. ¿Ya? Puede ser que yo aparente ser, pero no lo soy en el fondo. Pero lo más importante es que aquí no es que nosotros vamos a hacer méritos para llegar a ser príncipes y princesas, sino que somos príncipes y princesas ¿en quién? En Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora bien, Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 12 y versículo 1. ¿Qué le dice la palabra del Señor? ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Vete de qué dice. De tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. ¿Por qué Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja la casa? Dios le está diciendo, si tú no sales de allí, tú no vas a poder ser prosperado. Yo no te voy a poder bendecir allí. Y lo mismo nos dice a nosotros. Nosotros tenemos que, a veces yo digo, y yo siempre digo algo, ¿qué hubiera pasado conmigo si yo me hubiera quedado donde yo nací y crecí? No estuviera aquí. ¿Y saber dónde estuviera? ¿Cuántos compañeros míos que tuvimos estudios en el instituto, en el colegio y todo lo demás? No están. Y están, sí. Pero ahora saben ustedes algo muy importante. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela? Vivía su familia. Vivía en medio de una cultura idólatra. Y su familia era idólatra. Y ahora Dios le dice, si tú sigues aquí, te vas a contagiar y vas a ser un idólatra, yo no te voy a poder bendecir. Pero ahora en este tiempo tenemos nuestros ídolos modernos también.
Y para muchos el dinero es un ídolo. Ahora, ¿solamente para los ricos el dinero es un ídolo? No. Muchas veces más para los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres están añorando tener ¿qué? Tener riqueza, tener dinero. Yo no debo de añorar a tener dinero. ¿Qué debo de añorar yo? Tener al dueño del dinero. ¿Qué mejor cosa que eso? Y lo vamos a ver dentro de un momentito, ¿no es cierto? Entonces quiere decir, vete de tu tierra y tu parentela. ¿Qué está diciendo? Tenemos que salir del ambiente en el cual nos encontramos, porque si nosotros nos encontramos en un mal ambiente, quizá personas pesimistas, negativas, de verdad que no creen que son príncipes y princesas y se ven como esclavos, ¿qué va a pasar con nosotros? También me voy a sentir como un esclavo. Vete, sal de ese ambiente, cambia tu manera de pensar. Por eso Pablo dijo, renovaos en la actitud de, ¿qué dice? De vuestra mente. Y también en el libro de Romanos dice que en el capítulo 12 y versículo 2 dice que nosotros no debemos de pensar como el mundo, sino que debemos de cambiar que Dios cambie. Queremos cambiar nuestra vida, Dios tiene que cambiar, dice, nuestra mente. Amén. En otras palabras, deja toda costumbre pasada, todo, es decir, concepto, todo estereotipo que tú tengas en el pasado, déjalo, abandónalo, porque lo que quiero es transformarte y cambiarte y hacerte un nuevo ser. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros nos aferramos a cosas del pasado, y eso pasa con mucha frecuencia. Hay quienes dicen, es que yo voy a hacer de esa religión porque esa religión eran mis padres y mis abuelos y mis tatarabuelos y yo no puedo cambiar. Asunto religioso. Pero dicen que había una vez, no sé si ustedes han escuchado esta ilustración, de alguien, había una señora, ¿verdad?, que estaba enseñando a su hija a cocinar un pastel especial, ¿verdad? Pero era una comida especial, muy sabrosa, pero tenía que partirla. Pero resulta que lo cocinaba en una bandeja redonda. Pero entonces esta bandeja, cuando ponía allí, porque no tenía otra bandeja, era cuadrada, entonces el postre que ella hacía. Y entonces le estaba enseñando y total es que lo hacía cuadrado. Pero de pronto ella le dice, mira hija, yo te estoy enseñando lo que me enseñó mi mamá, y mi mamá se lo enseñó, a mi mamá se lo enseñó la abuela. Y entonces le dice, ¿y por qué hay que cortar este pastel, este postre así cuadrado, si está redondo? Pues no sé, preguntarle a la abuela. Y se va con la abuela y le dice, mira abuela, ¿por qué? Pues no sé, así lo cortaba mi mamá. Y resulta que la mamá, como tenía un molde cuadrado, pues por eso lo hacía cuadrado, ¿verdad? Y ellos seguían haciéndolo cuadrado. Cambia, ¿qué cosa? Tu mentalidad. Eso es lo que Dios está diciendo. Vete de tu tierra y tu parentela. ¿Saben algo? ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela? 75 años. 75 años. Pongámonos en los zapatos de Abraham. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros teniendo 70? Bueno, ninguno de ustedes tiene, ni yo los tengo todavía, ¿verdad? Por ahí vamos. Todavía me estoy haciendo para un lado. O estoy frenando así para no apurarme a llegar, ¿no? Pero no tenemos los 75 años. Deja tu tierra y tu parentela a la edad de 75. Pero con la edad que tenemos decimos, ya para qué me voy si ya estoy viejo. Sí. ¿Saben ustedes? Está comprobado, yo estaba tratando de buscar que recibí, pero ya no me dio tiempo de encontrarlo en mi teléfono. Me mandaron un artículo, dice que los años más productivos, los primeros años más productivos en el ser humano, en el hombre, dice que son de los 60 a los 70 años. Amén. Y dice que la segunda etapa más productiva es de los 70 a los 80. Amén.
Y la tercera etapa es de los 50 a los 60. ¿Sabían ustedes eso? Estoy en la tercera. Sí. Así es que yo tengo esperanza todavía, ¿verdad? ¿Saben ustedes? La mayoría de los presidentes, ¿de qué edad son ya? Más de pasados de los 60 años. 45, 46, de ahí en adelante. No, ya no. Uno que otro de los 45, pues, tal vez solo el de El Salvador, que es bastante joven, ¿no? Pero de ahí la gran mayoría. ¿Por qué? Y a veces, como decía mi hermano, es que ya estoy viejo. Viejo los caminos, ¿verdad? Como decimos allá, no sé si también en México. Los cerros. Los cerros. Y aún reverdece. Entonces, quiere decir que Pues sí. ¿a qué edad Dios llamó a Moisés para que dirigiera al pueblo de Israel y lo sacara de la esclavitud de Egipto? 80 años. ¿A qué edad Caleb pidió ir a conquistar ese cerdo que nadie lo quería ir a conquistar? 80 años. Y nosotros con 50 años, no, ya soy viejito. Entonces, mis hermanos, tenemos mucho por delante, ¿no? Saben ustedes, estoy tratando, quería ver, pero creo que es una serie de hoteles, los que no sé si son los Waldorf. Este personaje, el dueño que fundó esa cadena de hoteles, perdió su trabajo a la edad de 55 años. Se quedó sin trabajo, sin nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya 55 años. Grande ya. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Comenzó a buscar, entró a una red hotelera a trabajar allí. Después consiguió su primer hotel y después se fue y formó la red hotelera más grande del mundo. ¿Se pueden hacer las cosas? No se pueden hacer. Deja tu tierra y tu parentela. Ahora bien, dice Génesis 12, 2 y 3. Dios establece la familia para ¿qué dice? Generar, ¿qué cosa? Bienes y bendiciones. ¿Qué dice la palabra del Señor? Haré de ti, ¿qué cosa? ¿Una qué? Una gran nación. ¿Qué más sigue diciendo? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué está diciendo entonces Dios a Abraham? Dios dice, yo te voy a bendecir para que tú seas una ¿qué? Una bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, ¿cuántos empleados tenía Abraham? Dice que cuando lo llevaron cautivo salió con ¿cuántos sus empleados? Creo entre 300, 400 empleados tenía. ¿Perdón? ¿Cuál respecto de Lot con esa gente? Sí. Su hacienda era como 1000 almas. Perdonen que tengas que ser un alto, pero... Ok, decíamos entonces, serás una bendición. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Fue un gran empresario y a través de esa empresa le dio trabajo a muchas familias que fueron bendecidas por él. ¿Qué dice el Señor? ¿Serás qué cosa? ¿Cabeza? Y no Y no cola. Pero no todos van a llegar a ser cabeza y cola y no cola. ¿Por qué? Dependerá de la decisión que tú y yo tomemos. Y esto juega un papel importante. Dios tiene los planes para ti y para mí. Aquí están, desarróllalos. Y tú decides. Pero a veces nos ponemos un sinnúmero de excusas. Y nosotros no debemos andar con excusas. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que vamos a hacer bendición. Es más, Dios establece su familia para generar bienes y bendiciones.
En tu simiente serán benditas todas las tierras. Génesis capítulo 22 ahora, versículo 18. Todas las naciones de la tierra, por cuanto que Obedeciste a mi voz. obedeciste a mi voz, porque tú saliste, cambiaste tu manera de pensar, cambiaste tu ambiente, cambiaste tus compañeros, cambiaste tus amigos, cambiaste todo. ¿Cuántas veces saben ustedes que cuánto influye la gente que nos rodea? Demasiado. La misma sierva de Dios dice que nosotros no podemos evitar de ser influidos. Nos contagiamos fácilmente. Si alguien nos juntamos con un miedoso, ¿qué va a pasar con nosotros? Miedoso. No, es que eso no se puede. Ah, de veras que no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir, dejar, antes de que nos enfermen. Entonces ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Por cuanto obedeciste. Obediencia a la palabra de Dios, obediencia al Señor. Dios, ahora veamos, dice Génesis, sigue diciendo, Proverbios 13:22, que dice: el hombre de bien, ¿deja qué cosa? ¿Herencia a quién? A sus nietos. ¿Le dejó Abraham herencia a sus nietos? Sí. Ahora vamos a ver un poquito acerca de esto. Dios también quiere que establezcamos, ¿qué cosa? Empresas, ¿qué? Familiares. El Dios, ¿cómo dice constantemente en la Biblia? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Y Dios de Jacob. Dios de Jacob. Empresas, ¿qué? Familiares. ¿Saben que yo tengo un amigo, es médico, vive fuera, allá en Guatemala? Me contactó porque yo paso el programa en la radio de la emisora de vida de Guatemala. Él es evangélico y me invitó un día para que fuera y tuviera una charla para los estudiantes y para los padres de familia. Tiene colegio. Y entonces llegué y ahí comenzamos la amistad. Hasta el tiempo de la pandemia ya no estuvimos yendo con él para dar seminarios. Pero él, médico, su esposa, oftalmóloga, el hijo, médico, la nuera, doctora también. El otro hijo, dirige, él tiene su propio sanatorio, tiene su propio laboratorio, tiene su colegio. Y el colegio tiene, nosotros allá en el nivel medio le llamamos bachillerato. No sé si también tiene su bachillerato con orientación médica. Y tiene todos los instrumentos allí para poder enseñarles a hacer el examen de laboratorio y todo lo demás. Pero toda su familia. Y me llama, me contacta porque él había una nuera que no quería entrar. Ella tenía su propio salón de belleza y no quería entrar dentro de la empresa. Pero hace poco me llama, me dice el licenciado, hasta la fecha, pero bueno, me dice, ya ahora la directora del colegio es mi nuera. ¿Verdad? ¿Empresas qué? Familiares. Sí, empresas familiares. ¿Por qué no podemos nosotros poner una empresa? ¿Por qué no? ¿Qué nos limitan? Gracias, exactamente. ¿Qué nos limitan? Entonces, tenemos que romper paradigmas para que nosotros podamos hacer grandes cosas para el Señor. Sí, mi hermano. En mi pueblo antes se escuchaba mucho de la gente, de cualquiera que uno platicara. No, dice, ya yo nací pobre voy a morir. Esa es la mentalidad de mucha gente. Que nació pobre y pobre se va a morir. Sí, lo que decíamos esta mañana, el padre pobre le dice a su hijo, somos pobres, no podemos. Y vamos a ver también eso dentro de un momentito. La diferencia entre el rico y el pobre.
Ya debería yo terminar. Con el agua, denle otra. Apenas estamos comenzando a calentar motores. No, Génesis 21, 22, ¿qué dice la palabra del Señor? Hablando de Abraham. Aconteció en aquel mismo tiempo que Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, le dijeron a Abraham, Dios, ¿qué dice? Está contigo en todo cuanto tú haces. Qué hermoso, ¿no es cierto? Que los vecinos se dan cuenta, Dios está contigo. ¿Pueden nuestros vecinos decir lo mismo? Sí, es que Dios está contigo. ¿Cómo el Señor te bendice? Y vamos a ver algunas cosas más. Veamos lo que nos dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios 10:6. La Biblia dice que Abraham era un varón que justo. Y vamos a verlo eso en Génesis capítulo 19. Pero ¿qué dice Proverbios 10:6? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay bendición sobre la cabeza ¿de quién? Del justo. Pero la boca de los malvados Oculta violencia. ¿Oculta qué cosa? Violencia. ¿Quién es el hombre justo? ¿Quién es el varón justo? La Biblia dice, no hay justo ni aún qué. No hay injusto ni aún uno. No hay quien entienda a Dios. Perdón. No. No hay quien que dice, busque a Dios. Se me fue la palabra. Hay otra palabra que está allí. Todos se alejaron de Dios. No hay justo ni... Romanos capítulo 3 nos dice esto, ¿no es cierto? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, es la cosa. No hay quien busque a Dios, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los justos son aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Y hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo. Y Dios nos justifica. Y ese es un acto legal que Dios hace ante el universo. Nos declara justos, no porque seamos justos, sino porque nos cubre con su manto de justicia. Justo. Pero el justo es aquel que está dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. No con nuestras propias justicias, porque nuestras propias justicias son como, ¿qué dice? Como trapos de ¿qué? De inmundicia. Por eso necesitamos cubrirnos de la justicia ¿de quién? Del Señor, la justicia de Cristo Jesús. Entonces, el justo, hay bendición en la cabeza del justo. Dice Proverbios 27, dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son, ¿qué dice? Dichosos después de él. Son felices. ¿Cómo debemos de caminar? En integridad. En otras palabras, debemos de caminar en los caminos del Señor, haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué más nos sigue diciendo acerca de Abraham? Hebreos capítulo 11, versículo 8, el empresario de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir ¿a qué? Al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde, ¿qué dice? A dónde iba. Quizá muchos de ustedes han tomado esa decisión para venir acá, ¿no es cierto? Aunque ya tomaron una decisión sin saber a dónde venían. Saber a dónde venían. Ahora, imagínense ustedes ya uno de 80 años de tomar su decisión de venirse acá y cruzar la frontera. Pero no fue eso lo que le dijo. ¿Cuántas fronteras cruzó Abraham? 75 años. Ahora salió sin saber a dónde, ¿qué dice? A dónde iba. Ahora bien, la herencia de Abraham. ¿Cuál fue la herencia? Génesis 18, 19, que nos dice la palabra del Señor. Dice, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden, ¿qué cosa? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que él va a enseñar a sus hijos para seguir y van a recibir la herencia. Por eso ahora él formó a sus hijos para que formaran parte de esa empresa de generaciones, empresa que familiar. En primer lugar, Dios, o mejor dicho, Abraham le enseñó a sus hijos a amar y temer y obedecer a Dios. Le enseñó a andar en los caminos del Señor.
Le enseñó sobre todo, le enseñó todo esto, pero sobre todo también le enseñó los principios financieros para poder administrar los bienes que Dios estaba dando a cada uno de ellos. Y de esto estaremos viendo todos estos días, ¿verdad? ¿Qué principios? Hoy vamos a ver unos principios, el miércoles otros, el viernes vamos a ver otros y el sábado tendremos otros principios más. Pero bien, vamos a ver algunos principios. El centro de la enseñanza, ¿cuál era? De Abraham. ¿Dónde tenía su escuela él? ¿Dónde tenía su escuela? Dice Génesis 13, 4 al 18, en ese lugar había erigido antes, ¿qué cosa? Un altar. Un altar. Y allí invocó a Abraham el nombre de quién? Del Señor. El nombre del Señor. ¿Dónde era la escuela entonces? En el desierto. ¿Qué cosa? Ahí en el altar. ¿Y ahora cuál es el altar? Culto familiar. Vean ustedes, ¿dónde recibían sus hijos la instrucción? Del culto familiar. Yo no quiero que me contesten, pero estamos haciendo nuestro culto familiar. Estamos enseñándole la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y no solamente los mandamientos de Dios, sino también los principios financieros para poder enfrentar el mundo. Yo no sé si algunos de ustedes, sus papás comenzó a enseñarle principios de administración. Por lo menos a mí no. Lo tuve que aprender. Pero cuánta diferencia. Vean ustedes, por ejemplo, ¿por qué muchas naciones europeas son prósperas? Y ustedes van a darse cuenta que muchos de los que vienen bueno, aquí tal vez no vienen tanto turistas, pero uno va allá a Guatemala, en nuestros países, turistas de España, turistas de Francia, de diferentes lugares, llegan y trabajan, o sea, en empresas. No son ricos, pero ahí andan de turistas. Porque a ellos les enseñaron principios financieros que vamos a ver también. Ahora vamos a ver algunos. Entonces, el centro de la enseñanza, ¿qué era? El culto familiar. Y ahí nosotros debemos enseñar en primer lugar el temor, la obediencia, el respeto a Dios y también hablarles de cómo nosotros tenemos que enfrentar la vida. ¿Le estamos nosotros enseñando a nuestros hijos manejar el dinero? Allá en nuestros pueblos, bueno, yo creo que los hijos necesitan dinero para... ¿Cómo? Necesitan dinero para poder manejar. Sí, necesitan dinero, pero diríamos, van a la escuela, papá, dame 25 pesos. No. Y entonces aquí está tomando. Y todo el tiempo, dame. Pero no le decimos cómo debe administrar. Vamos a hablar de eso también. Ok, entonces, ahora, el centro de enseñanza, dice Génesis capítulo 18, ahora, entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí, ¿qué dice? Erigió un altar Erigió un al altar al Señor. Señor. Donde quiera que Abraham iba, allí construía un altar, porque para él era sumamente importante. Eso era el centro de su ser, y alrededor de eso se movía su vida, se movía su empresa. Hay algunos empresarios en Guatemala que ellos no inician las actividades si no tienen su culto con los dueños con sus trabajadores. Y alguna oportunidad me ha tocado que ir para hablar, ¿verdad? Darles un mensaje a ellos. Pero toman tiempo. ¿Qué hace Abraham en el culto familiar? Ahora, ¿qué heredó a sus hijos? Ya vimos algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Heredó qué cosa? Sus bienes. Sus bienes. Heredó una educación. ¿Qué más heredó? El conocimiento de Dios. ¿Qué más heredó? Transmitió qué cosa? Los principios y valores que hoy están por los suelos, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y por eso es que nosotros
A veces, ¿qué hago con mi hijo? Ya lo quiere hacer cuando está adolescente, demasiado tarde. Los principios se tienen que poner desde niños. Pero aún así, muchos quizá ya se convirtieron al Señor teniendo hijos grandes, pero todavía están a tiempo. Y hablar de corazón a corazón con los hijos para volver, para establecer valores y principios. Ok, los principios para una sabia administración financiera, como decíamos hace un momento. ¿Cuáles son los principios? Vamos a ver, principios para el éxito financiero. En primer lugar, el primer principio que nosotros tenemos que ver es el principio de ¿qué? De propiedad. De propiedad. Tenemos que establecer el principio de propiedad. Esto es fundamental. ¿Quién es el dueño de lo que yo tengo? Dios. Sí, lo decimos, pero lo vivimos. Dice la palabra del Señor, ¿quién es el dueño de toda la tierra? ¿Quién es el dueño de los bienes raíces? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Necesitamos tierra? ¿Necesitamos una propiedad? ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Yo tengo que, si Él es el dueño de todo, ¿con quién tengo que ir yo entonces? Con Dios. Y más, es mi Padre. Y Dios bendice. Hablamos hace un poco con el pastor Amado. Rápidame la casa. Que allá en nuestros países, aunque el salario no es así grande para los pastores, pero podemos vivir. Y Dios nos da suficiente. Y a veces me da, no sé cómo decir yo, si lo debo decir o no lo debo decir, ¿verdad? Pero Dios me ha dado una casa que todavía la estoy terminando de pagar. En un lugar donde no cualquiera llega a ese lugar. Y cuando yo vi ese lugar, dije yo, vean ustedes a veces como no, yo no jamás voy a poder hacer esto. Esa es la forma total. Pero mi esposa me dice, ¿por qué no? Me dice, vamos a ver esa propiedad. Ahí estaba la de ventas y todo, ¿verdad? Y fuimos, muy bonito. Pero bueno, logramos al Señor. Y a los 3 meses viene la respuesta. Y yo digo, ninguno de mis colegas está allí. ¿Cómo Dios me llevó allí? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Lo entiendo ¿por qué? Porque es mi Dios y es mi Padre. Amén. Esa propiedad me costó cierta cantidad de no sé cuánto. Si la vendo, cuánto vale el doble esa propiedad. ¿Qué pasó? Yo les voy a contar esta experiencia. No para ufanarme, no. Porque lo que yo aprendí, quiero compartirlo siempre. Tenía una propiedad en un lugar donde ya era un poco peligroso. Y quería salir de allí. Y tenía un miembro de iglesia, arquitecto, y le digo, mire, yo quiero salir de allí, quiero comprarme un terreno y construir la casa a mi gusto, en tal parte. O estoy pensando en esta otra parte, le digo, comprar una casa, dar el enganche y comprar una casa. Y él me dice, mira, me dice, lo mejor no se meta, me dice, a construir. Un arquitecto no se meta a construir. ¿Por qué? Porque siempre lo que uno presupuesta no sale, siempre se va a gastar más. Y si usted no tiene para cubrir ese más, usted deja su trabajo a medias. En ese otro lugar me dice, muy bonito el lugar, muy bonito, pero vean todo alrededor. No tiene desarrollo, no tiene plusvalía. Vea este otro lugar, y me dijo, allí donde, si usted puede ir allí, vaya, compre allí, ese lugar tiene plusvalía. Y seguí consejo, y ese lugar tuvo plusvalía. El día de mañana quiero vender, puedo vender, comprar en otro lado.
¿Por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Yo? No. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es tu padre? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De Jehová la tierra, ¿qué dice? Y su plenitud. Entonces ahora, Dios es dueño de todo el ganado. Si queremos ser ganaderos, ¿qué dice Salmo 50:10? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quién es el dueño del ganado? Dios. Yo he dicho allá en Guatemala hay una familia famosa, Ralda Berché, que son los que tienen las... Yo siempre digo, no es Ralda Berché el dueño de eso. ¿Quién es el dueño? Dios. Dios. Si yo quiero ser un ganadero, ¿a quién tengo que ir? Yo. Ahora bien, ¿qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Si queremos, Dios es el dueño de la bolsa de valores de Nueva York, de Japón, de cualquier otro lugar. ¿Qué dice el Señor? Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es, ¿qué dice? El oro de Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Ahora bien, reconocer que Dios es el dueño, ese es otro principio fundamental. Ya voy a ir terminando también porque comenzamos un poquito tarde también. Debemos entregar nuestras posesiones a Dios porque a Dios, ¿qué dice? Le pertenece. ¿Saben ustedes el caso? Ustedes, vamos a ver si lo tengo acá. Ok. Nuestra seguridad financiera no está en las posesiones, sino en quién? En el dueño. En el dueño. ¿Y quién es el dueño? Dios. Yo solamente soy un administrador, un mayordomo. Eso no es mío. El día de mañana me lo van a meter en la caja cuando me muera. Viene otro y lo va a disfrutar, ¿no? Por lo menos ya lo disfruté un poco. Pero bien, entonces, ¿qué? Dice la palabra del Señor, entonces algo muy importante. De Jehová es la tierra y su plenitud. Dice Ageo también, mío es el oro y mío es, ¿qué dice? La plata. Entonces ahora, reconocer que Dios es dueño. ¿Recuerdan ustedes el caso de Job? Dice la Biblia que no había otro hombre más rico en toda la tierra que ¿quién? Que Job. Y cuando perdió todo Job, y ahora la pregunta es, ¿Job perdió o no perdió? ¿Qué dicen ustedes? ¿Perdió o no perdió? Perdió, pero ganó mucho más de lo que perdió. Perdió a sus hijos. No, seguía siendo hijo del rey. Es que nada de lo que él tenía era de él. No era de él, era de Dios. Entonces no perdió nada. Claro. Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Amén. Pero ¿qué pasó con con la esposa de Job? Que como estaba hablando de Abraham. Maldice a Dios. Si todavía sigues confiando en ese Dios, maldícelo y muérete. Ya, mira cómo estás de enfermo, ya te quiero ver en mi enfermo. Mejor morirte. Claro a Dios. Desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo me iré. Sí. Dios dio, Dios quitó. Job reconoció que él no era dueño. ¿El dueño era quién? Dios. La esposa creía que ellos eran los dueños. Ella sí perdió. Pero Job no perdió. Porque un momentito no lo tuvo, pero después ¿qué? El doble. Entonces, ¿bendice el Señor o no bendice? Amén. Tenemos que aprender a confiar en Él. Ahí está. Job reconocía que Dios es dueño de todo. Dios es ¿qué? Proveedor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que, ¿qué dice? Enriquece. Y también nos dice la palabra del Señor, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, ¿qué dice? Suplirá todo que os, ¿qué dice? Falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro sustentador? Dios. ¿Qué dice Mateo, el Padre nuestro? El pan nuestro, ¿de qué dice? De cada día que dásnoslo hoy. Ahora, ¿por qué Jesús se hizo pobre? ¿Debemos de ser nosotros pobres?
El apóstol Pablo dice que no. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 9? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre para que siendo, ¿qué dice? Rico, pobre, se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuerais, ¿qué dice? Enriquecidos. Entonces, ¿no es el plan de Dios que seamos enriquecidos? Claro que sí, es el plan de Dios. Ahora, ¿qué más? Tercer principio. ¿Dios es qué? Dios es primero. Proverbios 13 y 9 dice, la traducción libre de la Biblia dice, en todo lo que hagas, pon a Dios, ¿qué dice? Primero. Y Él te dirigirá y coronará tus esfuerzos con éxito. Honra al Señor dando la primera parte de todas tus entradas. Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se darán, como que dice, vendrán como añadidura. Abraham reconoció que Dios es que el dueño. ¿Recuerdan ustedes cuando fue a rescatar a Lot? Y entonces viene Melquisedec, y entonces él sale y le dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, le dice, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué más sigue diciendo? Y sigue diciendo entonces, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Y ahora qué hizo Abraham? ¿Y le dio a Abraham qué cosa? De todo. Dios es primero. Amén. Y lo primero que yo tengo que dar es que el diezmo. Rockefeller le dijo a sus hijos, si ustedes quieren seguir teniendo éxito y bendiciones, denle lo que le corresponde a Dios. Y esa es una gran verdad. Tenemos que darle lo que es de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo fieles? Y es más, lo primero no es lo último. A veces hacemos nuestro presupuesto, pagar esto. Ay, Señor, lo siento mucho, ya no te quedó nada. Como que si Dios estuviera esperando allí para que le diéramos algo, ¿no? Si Dios es que Dios es primero. ¿Me dejan terminar? Sí. Dios es el dueño y proveedor. ¿Por qué te preocupas entonces? ¿Qué dice San Mateo el capítulo 6, versículo 31? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Aquí entre nosotros, ¿no nos hemos preocupado muchas veces? Sí. ¿Con qué voy a pagar esto? ¿Por qué se angustian? Dice el Señor. Busquen al Señor. Y Dios va a abrir las puertas. ¿Y cuántas veces yo he visto la mano de Dios en mi vida también? Amén. Ahora bien, Isaac, empresario de Dios. Y con esto voy a terminar. ¿Qué dice la palabra del Señor de Isaac? Génesis 26:12. Sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Vean ustedes algo aquí muy importante. La herencia, Abraham se la entregó ¿a quién? A Isaac. Todo su dinero y todo. Pero ahora, ¿qué hizo Isaac? Lo multiplicó, lo engrandeció, creció. ¿Por qué? Porque Abraham no solamente le entregó sus bienes, sino también lo educó y lo preparó para que administrara sabiamente los bienes.
Lo que decíamos esta mañana, ¿cuántas empresas el papá se lo entrega al hijo y lo lleva a la tierra? Isaac no. Entonces ahí tenemos los grandes empresarios. Entonces edificó también, ¿qué cosa? Un altar e invocó el nombre de Jehová. ¿Siguió los mismos principios? ¿Sí? ¿Quién ocupaba el primer lugar en su vida? ¿Cuál era el centro de enseñanza? El altar, el culto familiar. Y Dios quiere también que nosotros seamos lo mismo. 1 Corintios 4, 1 y 2, ¿qué dice la palabra del Señor? Se requiere de los administradores que sean hallados, ¿cómo dice? Fieles. Ustedes y yo somos administradores. Y la palabra administrador viene de dos palabras. La palabra también mayordomo. ¿Qué dijimos? Mayordomo. La palabra mayordomo viene del latín major, que quiere decir mayor, y domus, ¿qué dice? Casa. En otras palabras, el mayordomo es el mayor de la casa. Luego, también la palabra mayordomo viene del griego oikonomos. Oikonomos, la palabra oikos, casa, y nomos, ¿qué? Ley. Entonces, vean ustedes, muchas veces malentendemos la palabra mayordomía. Y yo voy a ser aquí sincero. Yo le dije al pastor, no anuncie semana mayordomía. Y si no, nadie va a venir. Porque malentendemos la palabra mayordomía. La mayordomía tiene que ver con la administración de mi casa, de las finanzas que Dios me da, cómo yo administro. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros en esta tarde. Y de esa palabra viene la palabra oikonomía. ¿Y qué es economía? Y este es otro principio, el principio de economía. Los principios de economía, ¿cuáles son? Lo que vamos a comprar. Y aquí yo tengo que aprender a comprar. ¿Por qué voy a comprar esto? Lo que yo voy a comprar, ¿lo voy a comprar porque es una necesidad o porque es un deseo? La mayoría de las cosas que nosotros compramos, los compramos no por necesidad, sino por deseo. ¿Y qué pasa? Hay fuga de dinero. Hay fuga de dinero ahí. Y no tenemos. Nosotros no tenemos que cerrar todas esas fugas de dinero para que nosotros podamos crecer en nuestra empresa familiar. Otro factor es la apariencia. Exacto. El comprador competitivo. El impulsivo, pero el competitivo, ¿verdad? Mira que el vecino se compró una pantalla de 56 pulgadas, yo me quiero comprar una de 120, no hay de 120. De 75, de 80. De 80, sí. Es muy grande. No me quiero... Sí, miré que el vecino se compró un carro del año. Se compró un Toyota. Yo me voy a comprar un Mercedes del año. ¿Por qué? Eso es una necesidad. El mismo carro, que sea un Nissan, que sea un Toyota, me va a llevar igual que un Mercedes-Benz. Pero ¿saben algo? Lo aprendí mucho de mi yerno también. Él se ponía a buscar y buscar. Y a veces conseguía carros BMW más baratos que un Toyota. Y casi nuevos. No nuevos, no, pero casi nuevos. Y a veces los hermanos le decían, pero para el pastor, sí, los compañeros de pastores le decían, pero tú en un BMW, sí, le dice, pero ¿cuánto costó tu Toyota? Tanto, a mí me costó tanto esto. Menos. Y son tan buenos como nosotros. ¿Cómo? Que son tan buenos como nosotros. Sí, pero por lo menos se compró eso con menos precio. Es saber comprar. Tenemos que saber comprar. Cuando nosotros vamos a comprar, oferta. No siempre lo que es oferta, lo que dicen que es oferta va a ser oferta. ¿Sí? Es un gancho. A veces yo tenía, con mi esposa veíamos en una tienda, una tienda, un almacén, los precios. Y al poco aparecía oferta, antes tanto y ahora tanto. Lo tanto que tenía de ahora, el mismo precio que tenía antes. En cierta oportunidad quería comprar las 4 llantas de mi carro. Y entonces hoy oferta.
pague 3 y llévese 4. Bueno, ¿cuánto cuestan? Bueno, tanto. ¿Y cuánto me salen cuánto cuesta la oferta? Pues tanto. Me puse a hacer cuentas, me salía más barato comprarlas una por una. Porque yo tenía otro lugar donde yo iba a comprar, que conseguía buena marca y a buen precio. Entonces, no siempre lo que es oferta va a ser una oferta. Yo tengo que saber comprar. Ahora, ¿qué más? El otro principio en cuanto a esto, los pobres y de la clase media trabajan ¿por qué? Por el dinero. Pero los ricos Hacen que el dinero trabaje para ellos. hacen que el dinero trabaje para ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Trabajar por el dinero? ¿No? ¿Y qué tengo que hacer entonces para hacer que el dinero trabaje por nosotros? El miércoles vamos a hablar de eso. Hay que venir el miércoles. Hay que ¿No? venir. Con Andrea. Pero hay algo más, hay algo más. Pregúntenle a Andrea. ¿Qué más? Aprender a tener dinero trabajando para ti es un aprendizaje de cuánto tiempo? De por vida. De por vida. Ahora, otro aspecto importante. Los pobres ponen su dinero en pasivos. Los ricos ponen su dinero en activos. ¿Qué es un pasivo? Una ollita. Lo que no produce dinero. Bajo el colchón. Lo que me saca la plata. Y solo es pagar, pagar, pagar. Un televisor, ¿es un activo o es un pasivo? No fácil. Un pasivo. Un carro, ¿es un activo o es un pasivo? Depende. Si lo usas para Uber, es un activo. Ahí estamos. Ahí estamos. Es un activo. Puede ser un pasivo, puede ser un activo. Ahora, en estos medios, ya el carro, como veníamos platicando, no es un lujo. Es una necesidad. Porque ¿cuánto te costaría si no tienes carro ir a tu trabajo? No, pero si no tienes carro no puedes ir al trabajo tampoco si quieres. No, ¿y cuánto tiempo te tomaría? ¿Y cuánto? Sí. Cuando yo no tenía carro aquí, los 5 primeros meses que estuve aquí, agarraba guagua y me tardaba 2 horas y media en llegar al trabajo. Llega tarde al trabajo. Y cuando no, me levantaba a las 4 y media para llegar a las 7. Sí. Y ya cuando tuve carro me levantaba a las 6 para llegar a las 7. Entonces, aquí, eso es una necesidad, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? De Ray. Y de Ray. Los primeros 3 días de Ray ya lo Después ya no. Exacto. Ahora bien, la prosperidad es para quienes, dice Proverbios 10:4. La mano negligente que hace empobrece, pero la mano de los diligentes que dice enriquece. Proverbios 10:4. ¿Quién es un diligente? Que ve cómo hacer que su dinero trabaje, ver cómo economizar, o sea, no solamente ir a comprar por comprar, no. Esto lo necesito, si no lo necesito, entonces no. ¿Y dónde está más barato? Aquella tienda lo tiene a este precio, esta otra tienda lo tiene a este precio. ¿Qué marca es esto? ¿Qué marca el otro? Bueno, tal vez esto, muchas veces tenemos que lo barato sale caro, pero puedo ir a rebuscarme. Quizá voy a conseguir que esta tienda tiene algo que es de buena calidad, pero puedo encontrar otra tienda que lo tiene el mismo con otro precio más barato. Tengo que saber comprar, mis hermanos. Y no compremos por emoción, no. Y si vamos a comprar algo que sea bastante, ya un poquito, no, yo tengo que ver que no se salga de mi presupuesto. Y voy a hablar de eso más adelante en cuanto Despuésito. a cómo. Despuésito. Sí, o despuesito, así despuésito, dicen. Yo digo más adelante, ¿verdad? Ok, entonces ahora tenemos que hablar después de eso. El perezoso que dice, desea y que, y nada alcanza, mas los diligentes serán, que dicen, prosperados. Dios quiere que tú y yo seamos diligentes en poder producir. Dice Eclesiastés 5:19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y raíces, y riquezas,
le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es, que dice, un don de Dios. Dios quiere que tú disfrutes las bendiciones de Él. Y es un regalo que Dios quiere dar. Eso dice, es un regalo de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es decidir aceptar que ese regalo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Y que realmente nosotros aprendamos a ser buenos administradores del Señor, buenos mayordomos. Ahora ya sabemos qué significa mayordomo, ¿no? De nuestra casa. Eso tiene que ver cómo soy yo de padre de familia. También cómo la mamá educa a sus hijos. Todo eso tiene que ver con mayordomía. Cómo estamos gastando el dinero en la casa. Que el Señor les bendiga. Amén. Feliz semana. Vamos a agradecer a Dios, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto estamos contentos por el mensaje que estamos recibiendo? Amén. Todos los que estamos aquí, hermano, el miércoles a las 7. Y traigan un Miércoles a invitado. las 7. Traigan un invitado. Pero nos va a dar alegría, de verdad, alegría que estemos aquí el miércoles a las 7. Yo sé que no es fácil, porque muchos llegan tarde, pero hagamos un esfuerzo, hermano. Es importante que aprendamos todo lo que estamos teniendo en esta semana. Entonces, hermano, vamos a... Perdón, si usted pensaba faltar el miércoles, no falte. El tema va a estar muy importante para nosotros. Amén. Vamos a lo pierdan. Sí, vamos a invitar al pastor que nos despida de... Vamos, pastor, venga. Y que venga, llegó a tiempo para cantar. Y que venga, Dirija, ¿vamos pastor. a cantar primero este? Sí, ok, vamos a cantar y ya luego el pastor va a despedir. Vamos a ponerlo de pie. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias a ti por el cuidado que nos has dispensado durante este sábado. Hemos tenido que viajar aquí y allá, y en todo momento tú has cuidado de nuestras vidas. Tú nos has permitido llegar en este sábado y terminar las horas del mismo en este lugar que hemos dedicado a ti, con el mensaje específico que en este tiempo todas las cosas, todos los asuntos que tienen que ver con nuestra vida financiera, moral y espiritual pueden quedar en tus manos cuando nosotros decidimos ponerlo todo hacia adelante. En tus manos
manos estamos poniendo a los enfermos que no pueden estar acá. Te ponemos en tus manos, Señor, a ese muchacho ahí que está convaleciendo, que está en estado de coma. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas con Carlos. Amén. Que tú ayudes especialmente, Señor, en esta zona de Europa, cuando las fuerzas de rusas atacan, Señor, a esa pobre nación. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú intervengas en favor de los débiles, los necesitados, los que están en ese lugar, que no han buscado guerras ni han querido guerras. Que tú, Señor, pongas tu mano, Señor, en ellos. Y que tú reprendas al enemigo que en su afán de poner en el corazón las riquezas y las glorias mundanas han olvidado las vidas que están en sus manos y como la tira pira la destruyen. Por eso te rogamos que tú intervengas, Señor, y que tú te manifiestes. Ayúdanos en esta semana a disfrutar de tu compañía, a continuar disfrutando de tu compañía, que tú nos permitas que nuestra mente y corazón estén direccionados a el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y es en su nombre, por cuanto agradecemos y por quien agradecemos lo que nos has dado, la vida concedida y la esperanza que llena nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Amén. Gracias, pastor, por tu presencia. Y gracias a ustedes por venir también. Que Dios les bendiga. Amén. Feliz semana. Feliz semana para todos. Entonces, ¿se queda o no se queda? Sí.